Plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja y en nombre de la Institución de Capacitación Jurídica les damos una cordial bienvenida. El día de hoy, el doctor Giacomo Bacigalupo Loaiza nos presentará una conferencia titulada Aspectos legales de los fideicomisos de titulación. El doctor Giacomo es abogado por la Universidad de Lima, asociado del estudio Rubio Leguía Norman y abogado especializado en Derecho Corporativo y Derecho Financiero. Los dejamos con el doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias, Cristian, primero por la invitación al Instituto de Capacitación Jurídica, por invitarme para poder conversar hoy día sobre los aspectos legales más importantes de los fideicomisos de titulización, hoy en día muy utilizados. Y buenas noches a todos los que me escuchan, los que están acá, gracias por su tiempo. Para empezar, ya, ahora sí. A modo de introducción quiero comenzar diciendo que los fideicomisos, en especial el fideicomiso de titulización, es un mecanismo, es una fuente de financiamiento para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? En el mercado y en los negocios es importante contar con un mecanismo de financiamiento por medio del cual se aporte dinero o se conceda ciertos créditos a una empresa para que ésta pueda llevar a cabo sus proyectos, adquiera bienes o servicios, cubra gastos de alguna actividad de las que realiza, o simplemente cumpla con sus obligaciones de pagos con terceros. En ese sentido, como podemos ver en la presentación, he elegido 3 tipos de financiamiento que son los más importantes, los más usuales, para poder ver a modo de introducción el tema de los fideicomisos. En primer lugar tenemos el financiamiento vía equity, que no es más que el aporte de dinero o de bienes que realizan accionistas o terceros que se convierten en accionistas de la empresa y como contraprestación a dicho aporte de bienes o de dinero adquieren acciones o cierta participación en la empresa. En este caso el inversionista o el accionista, la persona que aportó el dinero, buscará en un determinado plazo de tiempo un beneficio, ya sea por distribución de dividendos o por un cash out cuando la empresa tenga algún tipo de resultado. Estos resultados sabemos que generalmente se darán en un mediano o largo plazo y tienen un riesgo mayor para el inversionista, pero también su rendimiento es mayor a comparación con lo que tenemos por el financiamiento vía deuda, que es el financiamiento tradicional del sistema bancario. En este tipo de financiamiento es realizado principalmente por créditos bancarios, también puede ser por créditos comerciales. El banco prestará dinero a la empresa por un determinado plazo de tiempo y esta empresa quedará obligada a pagar el capital más los intereses que se devenguen de acuerdo a lo establecido en el contrato de préstamo. Este mecanismo de financiamiento se diferencia con el primero, con el vía equity, ya que siempre el banco o la persona que presta dinero recibirá un rendimiento que es fijado por las tasas de interés. No como en el financiamiento vía equity, que el rendimiento que recibe el inversionista o el accionista va en función de los resultados de la empresa. Y bueno, y por último tenemos el financiamiento vía mercado de capitales. Específicamente nos vamos a centrar en los fideicomisos de titulización como una gran fuente, una buena alternativa para financiar a empresas. ¿De qué se trata este mecanismo de financiamiento? A grandes rasgos, permite a las empresas con activos ilíquidos o de lenta rotación, algún inmueble o si no que tenga flujos futuros, aportarlos a un patrimonio autónomo que es denominado patrimonio fideicometido. Y este patrimonio autónomo servirá de respaldo a una emisión de valores mobiliarios que serán adquiridos por ciertos inversionistas. El titular que transfiere el activo ilíquido de lenta rotación recibe efectivo de los inversionistas en contraprestación a la transferencia que realiza de estos activos ilíquidos o de lenta rotación al patrimonio fideikometido. Y bueno, y finalmente los inversionistas reciben el pago de un interés a cambio de su inversión. Eso es un poco a grandes rasgos qué es un fideicomiso de titulización. No se preocupen que ya vamos a entrar de lleno, pero primero quisiera... A ver,
primero que sí, esta es la agenda de hoy. Conceptos, primero vamos a ver conceptos básicos de un fideicomiso, ya sea en general, bancarios o de titulización. Luego veremos clases de fideicomisos y algunos ejemplos muy básicos. Luego entraremos ya al capítulo de titulización de activos. Luego el fideicomiso de titulización, que es una especie de titulización de activos, que ya lo veremos. Luego veremos un caso práctico sobre los fideicomisos de titulización, a modo ya de terminar la exposición. Y por último, las ventajas que nos vamos a dar, y vamos a ir dándonos cuenta de las ventajas que nos puede traer este mecanismo alternativo de financiamiento, que son los fideicomisos de titulización. Bueno, este es el marco normativo de los fideicomisos. Está la ley de bancos, está su reglamento, está la ley de mercado de valores y está su reglamento. Esto básicamente las normas que vamos a utilizar hoy día. Y bueno, ahora empezaremos con el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente, que es propietario de ciertos bienes, transfiere en dominio fiduciario a otra persona, denominado el fiduciario, una empresa que esté especializada en administración de fideicomisos y autorizada, ya sea por la SBS en el caso de fideicomisos bancarios o la SMB en caso de fideicomisos de titulización, para la constitución de un patrimonio fideicometido, un patrimonio autónomo, sujeto al cumplimiento de un fin específico que fijan las partes. Esto en beneficio de un fideicomisario que será el beneficiario del fideicomiso. Bueno, por consiguiente, este contrato de fideicomiso es un contrato bilateral entre el fideicomitente y el fiduciario, salvo de que el fideicomisario intervenga en el contrato, también puede intervenir, en cuyo caso adquiere los derechos a título propio, y cualquier modificación a las condiciones pactadas en este contrato deberá tener el consentimiento también del fideicomisario. El objeto del fideicomiso puede ser cualquier bien o derecho cuyo propietario sea el fideicomitente. Quedan excluidos los bienes que se encuentran fuera del comercio, en cuyo caso el fideicomiso seguirá siendo válido respecto de los bienes remanentes. Asimismo, se ha establecido como requisito único de validez del fideicomiso que la finalidad de esto sea ilícita, como cualquier tipo de contrato civil, pudiendo estar referida a cualquier supuesto que se requiera para satisfacer la necesidad del fideicomitente, o del fideicomisario en todo caso. Luego acá hay algunas características esenciales de los fideicomisos en general. Brinda seguridad jurídica. ¿Por qué? Por la celeridad en la ejecución en casos de incumplimiento de contratos. Es una ejecución extrajudicial y los fideicomisos pueden ser registrados en el registro público y adquieren oponibilidad frente a terceros. En el caso de un financiamiento bancario, también le brinda seguridad jurídica al banco, ya que los fideicomisos de garantía, por ejemplo, el fideicomiso reemplaza a la hipoteca, y la hipoteca para ejecutarla es un tema judicial que te va a demorar 1 o 2 años. En el caso de los fideicomisos se pueden ejecutar extrajudicialmente de acuerdo a lo que las partes acuerden en el acto constitutivo, y la ejecución es mucho menor plazo, digamos unos 6 meses. Otra característica es el patrimonio autónomo, por el cual los bienes que son transferidos a ese patrimonio fideicometido o patrimonio autónomo son inembargables y también cuentan con un blindaje concursal. ¿Qué quiere decir? Que los bienes, como salen de la esfera patrimonial del fideicomitente, y al fideicomitente le abren un procedimiento concursal, los bienes ya no pertenecen, ya no están en los balances del fideicomitente y quedarán a salvo, blindados dentro de este patrimonio fideicometido. Luego cuentan con una administración especializada. Esto quiere decir que los fideicomisos son administrados por el fiduciario, que es una empresa autorizada, es una empresa especializada en este tipo de operaciones. Este fiduciario es muy, muy importante en esa estructura porque le da una transparencia, una confianza
al inversionista o al banco o a los intervinientes en la estructura de la operación. Por eso es bien importante el fiduciario en estas operaciones de fideicomisos en general. Bueno, la formalidad en la práctica se realizan por escritura pública y se escriben en el registro mobiliario de contratos o cuando corresponda en el registro de propiedad inmueble o cuando corresponda por bienes muebles en la central de riesgos de la SBS. Bueno, un poco más tenemos la transparencia que brinda la empresa fiduciaria porque lleva la contabilidad de los libros separados de los activos que se encuentran dentro del patrimonio fideicometido. Se presentan estados financieros, se reporta a la SBS y hay auditorías y tasaciones anuales de los bienes, en caso sean bienes inmuebles. Y bueno, y por último, diversidad, que es un poco, yo le diría mejor dicho, flexibilidad, porque estas estructuras se adaptan muy rápido a las necesidades de las partes y pueden elegir cualquier tipo de fideicomiso que esté tipificado en la norma, o también creando uno, o combinando uno o más tipos de fideicomisos. Los principales usos, cómo y para qué se utilizan los fideicomisos en el mercado. Primero, como respaldo de financiamientos bancarios, mediante estos fideicomisos en garantía, que ya los vamos a repasar, como respaldo de créditos sindicados, que son créditos otorgados por 2 o más bancos a favor de una empresa, lo mismo, mediante fideicomisos en garantía usualmente. Luego, para proyectos inmobiliarios también se ve mucho, en donde se invierten fondos a un patrimonio autónomo con la finalidad de adquirir inmuebles o mejorarlos para darlos en arrendamiento. Ahí es el famoso caso de las fibras. Luego también se utilizan para proyectos de infraestructura, generalmente en los que se involucra el Estado, a nivel nacional, regional, local, temas de peajes, entre otros. Muy vistos también en operaciones de M&A, principalmente para mitigar el riesgo por las contingencias de la transferencia de las acciones o de los activos, y también para asegurar el precio de venta. Y bueno, y también está para administración de activos, que hay un tipo de fideicomiso que es el fideicomiso en administración, que se encarga de administrar activos, flujos, y también esto funciona con las sucesiones, con los fideicomisos testamentarios, que son una especie de fideicomisos en administración también. Acá tenemos las partes del fideicomiso. Principalmente son estas 3 partes: el fideicomitente, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. El único requisito que necesita el fideicomitente para entrar en ese tipo de operación es que cuente con capacidad jurídica para realizar la transferencia de estos bienes o derechos que van a conformar el patrimonio fideicometido. Luego tenemos el fiduciario, que es el que recibe los bienes en dominio fiduciario y los administra. Estos fiduciarios solo pueden ser empresas reguladas por la ley de bancos. En el caso de los fideicomisos bancarios, pueden ser bancos, pueden ser financieras, pueden ser cajas municipales de ahorro y crédito, pueden ser empresas de servicios fiduciarios, COFIDE incluso. Todas ellas, como ya mencioné, bajo la regulación de la SBS. Y de igual forma, para el caso de los fideicomisos de titulización, que todavía no entramos, pero igual la ley del mercado de valores establece que solo pueden ser fiduciarios las empresas constituidas como sociedades titulizadoras, que vienen a ser los fiduciarios de ese tipo de fideicomisos. Hay otra figura a destacar en el tema del fiduciario, es el factor fiduciario, que es la persona natural que designa a la empresa fiduciaria y en la que recaerá la responsabilidad de la administración del patrimonio fideicometido. Y por último tenemos al fideicomisario, que es el beneficiario del patrimonio fideicometido. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, que recibe el beneficio
o la que recibe también los remanentes de lo que pueda quedar en esta administración del fideicomiso. Luego tenemos un concepto muy importante que ya lo hemos repetido, vamos a entrar un poquito más en profundidad, es el patrimonio fideicometido, que es el patrimonio autónomo que está constituido por los bienes transferidos por el fideicomitente, que salen de la esfera patrimonial del fideicomitente. Y bueno, como ya le dijimos, es un patrimonio autónomo. El fideicomitente transfiere en dominio fiduciario al fiduciario que lo administra, para luego, de acuerdo a las finalidades del acto constitutivo del contrato de fideicomiso, destinar el patrimonio hacia el fideicomitente o hacia el fideicomisario. Tiene algunas características importantes, que es inembargable, como ya lo comenté. Al ser un patrimonio autónomo, no puede ser materia de ningún procedimiento concursal. Asimismo, al ser autónomo, no responde por las obligaciones ni del fiduciario ni del fideicomitente. Bueno, en el caso de las obligaciones de los fideicomisarios, la responsabilidad solo es exigible sobre los frutos o prestaciones que se encuentren a disposición de ellos. Luego, si la empresa fiduciario o el administrador del patrimonio no se opone a las medidas que afecten al patrimonio, el fideicomitente o el fideicomisario están facultados para intervenir o coadyuvar a la defensa en perjuicio del patrimonio. Y por último, el fiduciario podrá delegar en el fideicomisario o el fideicomitente facultades necesarias para ejercer medidas de protección del patrimonio. Eso básicamente es el patrimonio fideicometido, el patrimonio autónomo donde se administran los bienes que transfiere el fideicomitente en dominio fiduciario. Y ahora otro concepto importante, que es el dominio fiduciario. El dominio fiduciario es el derecho de carácter temporal que otorga al fiduciario las facultades necesarias sobre el patrimonio fideicometido para permitirle cumplir con los fines del fideicomiso, con los fines que han acordado las partes en el contrato de fideicomiso, en el acto constitutivo, y con sus limitaciones. El dominio fiduciario se ejerce desde la transferencia de los bienes objeto de fideicomiso, salvo disposición contraria de lo que pacten las partes en el contrato de fideicomiso. El dominio fiduciario no es igual al derecho de propiedad. Acá vamos a parar un poquito. Existen varias diferencias, hay tres. Las tres más importantes son que todas las facultades que se atribuyen sobre el patrimonio autónomo en función del dominio fiduciario tienen un límite de tiempo, es temporal. Por el contrario, el derecho de propiedad es un derecho de carácter definitivo, perpetuo. Segundo, el fiduciario tiene sobre el patrimonio fideicometido las facultades de administración, uso, disposición y reivindicación, pero carece de la facultad de disfrutar sobre los bienes y también está impedido de modificar o destruir el bien, apartándose del marco, en el marco del contrato con las disposiciones pactadas por las partes. Y por último, que las facultades propias del dominio fiduciario deben ser ejercidas en función a la finalidad por la que se constituyó el fideicomiso, solo para alcanzar el fin específico que se pactó por las partes. El propietario, en cambio, sí puede hacer uso de sus bienes a libre albedrío, a libre disposición, siempre y cuando no afecte derechos de terceros ni esté prohibido por la ley. Bueno, acá están un poco las diferencias que he mencionado. El derecho de propiedad es un derecho perpetuo, el dominio fiduciario es temporal. Luego vamos ya un poco entrando a la estructura del fideicomiso, que es básicamente ese esquema. El fideicomitente transfiere bienes, transfiere activos, transfiere flujos, derechos de cobro al patrimonio fideicometido que lo administra el fiduciario, con un fin específico que será darle un beneficio al fideicomisario.
Luego vamos, el plazo máximo de los fideicomisos es de 30 años, por eso decimos que el dominio fiduciario es un derecho temporal, pero la ley de bancos para los fideicomisos bancarios considera algunas excepciones. Por ejemplo, existe el fideicomiso vitalicio, que es en beneficio de fideicomisarios determinados que hubieran nacido, estuviesen concebidos al momento de constituirse este fideicomiso, y que el plazo se extiende hasta la muerte del último de los fideicomisarios. Luego también tenemos como excepción el fideicomiso cultural, que tenga por objeto establecer museos, bibliotecas, institutos de investigación, que el plazo en estos tipos de fideicomisos puede ser indefinido, y el fideicomiso siempre va a subsistir en tanto todavía no se logre cumplir el propósito por el cual fue constituido. Y por último tenemos también otra excepción al plazo máximo de los fideicomisos, que es el fideicomiso filantrópico, que tiene por objeto aliviar la situación de los privados de razón, digamos, los huérfanos, los ancianos abandonados, etcétera, que el plazo también igualmente puede ser indefinido hasta cumplir el propósito por el cual este tipo de fideicomiso fue constituido. Y por último, el tercer bullet también vendría a ser una excepción general, que es que si la terminación del fideicomiso por vencimiento del plazo de los 30 años causa perjuicio a terceros diferentes a los fideicomisarios, la SS podría excepcionalmente autorizar la extensión del plazo por un periodo estrictamente necesario, teniendo en cuenta las características y la naturaleza de este tipo de fideicomiso. Acá entramos a las causales de nulidad de los fideicomisos. El fideicomitente no tiene facultad de disponer los bienes y derechos en el caso de que no sea aún propietario de estos o no tenga autorización para transferirlos. Luego tenemos la segunda causal de nulidad, que es el objeto fuese ilícito o imposible, como los bienes que no están en el comercio, aquellas que no pueden ser objeto de transacción, los bienes de uso común, los bienes de uso público, entre otras. Luego tenemos los fideicomisarios, que sean personas legalmente impedidas de recibir los beneficios del fideicomiso, como por ejemplo la propia empresa fiduciaria, sus directores, sus trabajadores, el factor fiduciario, que es trabajador de la empresa fiduciaria, entre otros. Y por último, los bienes que lo integran están fuera del comercio, va un poco con el punto 2 del objeto, que son bienes con la imposibilidad o prohibición por norma por norma del Estado de ser comercializados. Esas son las causales de término del fideicomiso. Puede ser por liquidación o remoción del fiduciario, por renuncia expresa de todos los fideicomisarios al fideicomiso, por la pérdida de los bienes que integran el fideicomiso, por el cumplimiento del fin específico o de la finalidad por la cual fue constituido el fideicomiso, que devengan imposible la realización del objeto o de la finalidad del fideicomiso, resolución del contrato de fideicomiso entre el fideicomitente y el fiduciario, y bueno, y la última es por el vencimiento del plazo que lo hemos visto hace un ratito. Ya para terminar los temas generales de fideicomisos, estas son las clases más importantes de fideicomisos, los más utilizados, unos más que otros. Vamos a empezar primero con el fideicomiso de administración, que es este. El objetivo del fideicomiso de administración es transferir la titularidad jurídica de los bienes o de dinero, de flujos, con el fin de que el fideicomiso administre este patrimonio fideicometido y atienda ciertas instrucciones que el fideicomitente le ha encomendado al fiduciario en el contrato de fideicomiso. La finalidad de la transferencia es emplearla como mecanismo de garantía para respaldar líneas de créditos usualmente, no siempre.
Y sus principales usos se administra para pagos sobre flujos presentes y futuros, administración de herencias o legados, seguros de vida, administración inmobiliaria, administración para facilitar luego una emisión de bonos o de papeles comerciales, administración de una sociedad comercial en liquidación también. Bueno, como ejemplo para entenderlo está el acreedor, que es un banco, celebra un contrato de préstamo con el fideicomitente y como garantía a ese contrato de préstamo, el fideicomitente transfiere en dominio fiduciario del patrimonio fideicometido sus flujos futuros, que serán administrados por el fiduciario, y con estos flujos se pagarán las obligaciones del contrato de préstamo. Este es el fideicomiso en garantía. Luego pasamos al fideicomiso en garantía, que es el más usual de esta clase de fideicomisos. Se caracteriza por la transferencia de bienes, principalmente activos, del fideicomitente en dominio fiduciario, nuevamente al fiduciario, en garantía y a favor del fideicomisario. Acá también tenemos esta ventaja que la mencioné antes, que es la posibilidad de esa ejecución extrajudicial, que es una ventaja contra la hipoteca que en los temas de financiamientos bancarios. O sea, el banco va a preferir mucho más y te va a dar una mejor tasa de interés si conformamos un fideicomiso bancario, perdón, un fideicomiso en garantía contra constituir una hipoteca, por el tema de la ejecución extrajudicial del bien. Un ejemplo rapidito es el acreedor, igual el banco firma un contrato de préstamo con el fideicomitente y el banco le dice, oye, yo para darte este préstamo, tú me tienes que poner en garantía un fideicomiso, tus activos al patrimonio fideicometido. Entonces el fideicomitente transfiere nuevamente en dominio fiduciario sus bienes inmuebles al patrimonio fideicometido únicamente como garantía para respaldar las obligaciones que se desprenden de este contrato de préstamo. Sirve tal cual como una garantía y estos bienes van a ser administrados por el fiduciario. Luego tenemos otro tipo de fideicomiso, que es el fideicomiso de inversión. No es un fideicomiso bancario, pero es una clase de fideicomiso. Promueve la inversión de capitales, para los cuales los constituyentes, que son los fideicomitentes, entregan al patrimonio fideicometido sumas de dinero para que el fiduciario los invierta según sus instrucciones para beneficio propio o para beneficio tercero. Entonces, el tema principalmente de los fondos mutuos. Ahí tenemos el ejemplo, son los constituyentes, personas que tienen dinero para invertir, aportan dinero, aportan bienes, al patrimonio fideicometido, el fiduciario los administra, invierten los portafolios de estas personas, obtienen beneficios y los beneficios son retornados al fideicomisario. Luego tenemos el fideicomiso testamentario, que es una especie de fideicomiso de administración. Acá el causante transfiere en dominio fiduciario bienes, transfiere en dominio fiduciario derechos, el fiduciario los administrará hasta la muerte del causante y realizará lo que el causante haya indicado en el testamento, ¿no? Poder hacer, administrar los flujos, si tiene departamentos, administrar los arrendamientos y darle beneficios periódicos a los fideicomisarios, a los herederos, entre otras cosas. Y luego tenemos el fideicomiso de titulización. Esto solo a modo de repaso nomás, porque más abajo lo vamos a tocar con más profundidad. Acá tenemos que hay un fideicomitente que en los fideicomisos de titulización es llamado originador.
que transfieren dominio fiduciario, ya sea bienes, ya sea flujos, ya sea derecho de cobro, al patrimonio fideicometido. Luego, el fiduciario, acá también es llamado sociedad titulizadora, administra el patrimonio fideicometido y emite valores mobiliarios con cargo a los activos, a los bienes, a los flujos o a los derechos de cobro que se transfirieron en dominio fiduciario al patrimonio fideicometido. Acá vemos que el inversionista paga efectivo al originador y el patrimonio fideicometido le pagará un cupón que son los capitales más interés del bono o de un papel comercial. Luego ya entramos a la titulización de activos. Para esto, a modo de introducción al fideicomiso de titulización propiamente dicho. Como lo mencioné brevemente en la introducción de la presentación, la titulización de activos nos permite transformar activos ilíquidos o de lenta rotación en efectivo, ya sea para cumplir obligaciones o desarrollar nuevos proyectos, dependiendo de las necesidades de la empresa. La titulización de activos es una alternativa de financiamiento que permite a las empresas convertir o transformar sus flujos futuros, los flujos futuros de sus activos, de poca liquidez o de lenta rotación, en valores mobiliarios, los cuales podrán ser adquiridos por inversionistas mediante oferta pública o privada, con la garantía que ofrecen estos activos transferidos en dominio fiduciario al patrimonio fideicometido, y tanto los activos como los flujos futuros. A mayor detalle, una empresa que busca liquidez transfiere todo o algunos de sus activos que no pueden ser convertidos en dinero fácilmente al patrimonio autónomo, al patrimonio fideicometido, con el fin de poder emitir valores mobiliarios, tales como acciones, bonos, papeles comerciales, los cuales van a ser respaldados por el patrimonio autónomo con el fin de ser colocados a terceros inversionistas. Y los inversionistas pagarán dinero en efectivo al fideicomitente y su retribución o su retorno será a través de pago de los cupones, que es el capital más intereses. Activos que pueden ser titulizados. Están los bienes inmuebles o muebles, los derechos que recaen sobre estos, bienes futuros. Para mayor información también pueden ser carteras de crédito, activos que generen flujo de efectivo, pueden ser flujos actuales, pueden ser flujos futuros, bienes inmuebles transferidos al patrimonio fideicometido y cuya explotación comercial o liquidación respalda los valores a emitir. También puede ser el desarrollo de proyectos inmobiliarios, obras de infraestructura y servicios públicos. Luego tenemos tipos de titulización de activos. Ya entramos un poco de acuerdo a la SMB. La titulización de activos puede ser desarrollada a partir de los siguientes patrimonios, que los llama patrimonios de propósito exclusivo. Primero, que son los patrimonios fideicometidos mediante estos fideicomisos de titulización. Luego tenemos los patrimonios de sociedades de propósito especial, menos utilizadas, pero también son una especie de titulización de activos. Y bueno, y la norma también nos dice otros que resulten idóneos según establezca la Superintendencia de Mercado de Valores mediante disposiciones de carácter general. En la doctrina, los patrimonios fideicometidos mediante fideicomisos de titulización son denominados, el patrimonio fideicometido mediante fideicomiso de titulización es denominado pass-through de traspaso o traslado, mediante el cual se transfieren activos a favor de una sociedad titulizadora para constituir un patrimonio autónomo sujeto a la administración del agente fiduciario, utilizando este respaldo, los activos del patrimonio fideicometido para emitir los instrumentos o los valores mobiliarios que serán adquiridos por los inversionistas. Y luego tenemos los patrimonios de sociedades de propósito especial, que son las denominadas pay-through o de pago, que se utiliza una sociedad para emitir valores que son garantizados contra su propio patrimonio. Y en este caso la transferencia de activos sí es permanente. Acá tenemos un poco qué es un patrimonio de sociedades de propósito especial. No vamos a ahondar mucho en esto, pero
hay que considerarlo porque sí es un tipo o una especie de titulización de activo. La sociedad de propósito especial es una entidad que se crea con el único fin de realizar una transacción financiera. La ley de mercado de valores la define como sociedades de propósito especial, son las sociedades anónimas cuyo patrimonio se encuentra conformado esencialmente por activos crediticios y cuyo objeto social limita su actividad a la adquisición de tales activos y a la emisión y pago de valores mobiliarios respaldados con su patrimonio. Ese tipo de sociedades requieren algunas limitaciones y prohibiciones, como por ejemplo, la primera es que no pueden tener acreedores distintos a los inversionistas, que su patrimonio se encuentra fundamentalmente conformado por activos de crédito y su objeto social se limita a la adquisición de tales activos y a la emisión y el pago de los valores mobiliarios garantizados por su propio patrimonio. Acá, lo que podemos decir acá es que el fideicomitente o el originador es el que constituye esta sociedad. Y a veces no es muy bien vista por el tema de la transparencia que tienen los fideicomisos de titulización, que existe una sociedad titulizadora que es la que administra y cuida el patrimonio fideicometido. Mientras en este tipo de patrimonio, sociedades de propósito especial, el mismo originador es el que constituye esta empresa que va a administrar el patrimonio y va a pagar los valores mobiliarios. Por eso me parece que no es muy difundida o no es muy utilizada en el mercado. Luego ya entramos a lo que es el fideicomiso de titulización de activos, que básicamente es una persona denominada fideicomitente, que ahora es el originador, se obliga a efectuar la transferencia en dominio fiduciario de un conjunto de activos a favor del fiduciario, que en este caso es la sociedad titulizadora, para la constitución de un patrimonio autónomo, este patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de la sociedad titulizadora, y que respalda los derechos incorporados en valores mobiliarios, cuya suscripción o adquisición va a ser el beneficio de los fideicomisarios, que en este caso son los inversionistas. Acá tenemos las partes que es básicamente muy parecida a lo que es un fideicomiso bancario. El originador es el fideicomitente, que es el titular de los bienes y que los que transfiere en dominio fiduciario. Estos bienes, acuérdense que estos bienes son activos y líquidos o de lenta rotación, o son flujos futuros. La sociedad titulizadora es el que recibe los bienes en dominio fiduciario y los administra, y emite los valores mobiliarios que son respaldados con los activos o con los bienes o con los flujos futuros que transfirió en dominio fiduciario el originador. Y luego el fideicomisario, que es el beneficiario de este fideicomiso, son los inversionistas, que inyectaron plata o invirtieron en los bonos, en los papeles comerciales, en las acciones, en los certificados de participación, y recibirán un retorno, que es el capital más el interés. Acá está la estructura del fideicomiso de titulización de activos. Es el mismo gráfico que vimos arriba, que lo vuelvo a repetir para tenerlo claro. El fideicomitente, el originador, que es el propietario de estos activos ilíquidos o de lenta rotación o de estos flujos futuros, los transfiere en dominio fiduciario al patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido va a emitir valores mobiliarios con la sociedad titulizadora, y estos valores mobiliarios serán respaldados con los activos o con los bienes o con los derechos o los flujos futuros que estén en el patrimonio fideicometido. Los inversionistas que se interesan en esta operación inyectan efectivo al patrimonio fideicometido, le da el efectivo al originador en contraprestación de la transferencia fiduciaria que está haciendo, y los inversionistas reciben, en el caso de una emisión de bonos, de papeles comerciales, instrumentos de deuda, el pago del cupón, que es el capital más el interés. En este tipo de estructuras aparecen
acá podemos ver que aparecen tres personajes nuevos. Tenemos al mejorador. ¿Qué es el mejorador? Son terceros que intervienen en el proceso de titulización de activos y asumen un rol de garantes financieros. O sea, le dan un respaldo adicional al patrimonio fideicometido para reducir los riesgos. Estos, la intervención de estos mejoradores mejoran la clasificación de riesgo de estas estructuras, de estos fideicomisos, y tienen una mejor cara hacia los inversionistas que van a apostar por esta operación. Luego tenemos a las clasificadoras, que son entidades que brindan servicio de calificación de los valores mobiliarios que se emiten con cargo a este patrimonio fideicometido a través de la valoración de la calidad de dichos valores como instrumentos de inversión. Bueno, tomen en cuenta diversos criterios, no siempre vinculados a aspectos financieros, y presentan unas valoraciones. Estas agencias clasificadoras de riesgo presentan informes de clasificación de riesgos y permiten que la operación sea mucho más atractiva para inversionistas. Cuando las clasificadoras de riesgo te dan un informe muy positivo, los inversionistas van a querer apostar por el proyecto y van a querer invertir. Es muy importante el tema de las clasificaciones de riesgo de la emisión de los valores mobiliarios. Y por último tenemos al agente colocador, que bueno, es el encargado de promover y colocar los valores mobiliarios de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en un contrato de colocación, y es el responsable de establecer el precio y comercializar o ofrecer los valores a los inversionistas. Bueno, luego tenemos el acto constitutivo. El acto constitutivo básicamente es el contrato de fideicomiso de titulización de activos. Deberá constar por escritura pública y tiene que incluir toda la información relevante del proceso de titulización y todo lo que acuerden las partes en el contrato. Hay un listado de puntos importantes que debe tener todo acto constitutivo, que bueno, lo vamos a ver rápidamente, que son los datos del fideicomitente y el fiduciario, como cualquier contrato, la finalidad específica para la cual se constituye el fideicomiso de titulización, ya sea para adquirir un inmueble, ya sea para prepagar deuda, para pagar deuda anterior. La finalidad tiene que estar especificada en el acto constitutivo. Se individualizan los activos objeto de transferencia fiduciaria, se detallan sus características, también se pacta la posibilidad de poder sustituir estos activos. Yo, transferiendo a mi fiduciario un departamento, puedo pactar que puedo sustituir, ya no quiero que este departamento regrese a mi patrimonio, lo puedo sustituir por otros activos. Todo eso se puede acordar en el acto constitutivo. Luego viene el modo y plazo de transferencia de los activos que integran el patrimonio fideicometido. Estos patrimonios tienen que acompañarse de la denominación patrimonio en fideicomiso. Vamos a redactar también todos los derechos, obligaciones y facultades tanto del fideicomitente, que es el originador, la sociedad titulizadora, que es el fiduciario, y el fideicomisario. También se pone el régimen de emisión de los valores, los programas de emisión que se van a realizar, funciones delegadas por la sociedad titulizadora a favor del fideicomitente, se limitan las disposiciones a la administración de los activos, subordinaciones, preferencias y clases de los valores, la posibilidad de efectuar, si la primera oferta va a ser privada, si la primera oferta va a ser privada, regular que después se podrán realizar ofertas públicas cumpliendo con los requisitos de ley. Están las condiciones, el nombramiento del factor fiduciario, que es esta persona natural, que es la responsable de la administración del patrimonio fideicometido, los montos, costos y gastos asumidos por los activos, causales para decidir la remoción de la sociedad titulizadora, mecanismos de liquidación, garantías adicionales que
que se puedan aportar al patrimonio fideicometido, el destino de los activos a la finalización del fideicomiso, y también están todos los temas operativos como el manejo de cuentas, las cuentas colocadoras, las cuentas recaudadoras, el pago de servicio de deuda. Todo esto va a estar regulado en el acto constitutivo, que es el contrato de fideicomiso de titulización. Luego entramos un poco para revisar la emisión de los valores mobiliarios. ¿Qué son los valores mobiliarios? Son títulos que otorgan a su titular un conjunto de derechos que van a estar determinados en el contrato o en el acto jurídico, y que deben ser emitidos siempre de forma masiva y libremente negociables. Los derechos que confieren los valores mobiliarios tienen o naturaleza crediticia o patrimonial. Usualmente hay dos tipos de títulos o dos tipos de valores mobiliarios. Son los títulos de contenido crediticio, que generalmente son referidos al pago de un interés y luego a la redención del capital, el principal. En efecto, también los valores mobiliarios de títulos de contenido crediticio en procesos de titulización, los más utilizados son los bonos, que tienen un plazo mayor a un año. Y también están los títulos de participación, que otorgan al titular del derecho una parte alícuota sobre los activos que se han titulizado. Bueno, luego tenemos que la emisión de valores mobiliarios pueden ser emitidos por oferta pública u oferta privada. La oferta pública. La oferta pública de valores mobiliarios es una invitación adecuadamente difundida que una o más personas naturales o jurídicas dirigen al público en general. O también puede ser por segmentos, para realizar cualquier acto referido a la colocación de valores mobiliarios. Y lo que podemos ver, lo que rescatamos de la oferta pública es la invitación dirigida al público en general. Luego también, acá tenemos los principales requisitos que deben cumplir las empresas que realizan emisiones de oferta pública, que son que las empresas deben solicitar el registro e inscripción de los valores mobiliarios a emitirse en el registro público de mercado de valores. Tiene que inscribir también prospectos informativos, documentación adicional, y esto más o menos tiene un plazo de 30 días útiles para la aprobación del trámite por parte de la SMB. También se tienen que presentar los estados financieros auditados correspondientes a los 2 últimos años. También hay que presentar memorias anuales de la empresa de los 2 últimos años, un reporte de sostenibilidad corporativa y el reporte de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo solo para sociedades peruanas. Y por último, presentar 2 informes de clasificación de riesgo sobre los valores que se van a emitir. Eso es estas clasificadoras de riesgo que comentamos hace un ratito. Luego tenemos la oferta privada. Son consideradas ofertas privadas las ofertas dirigidas exclusivamente a inversionistas institucionales. Los valores mobiliarios adquiridos por esos inversionistas institucionales no pueden ser transferidos a terceros, salvo que lo hagan a otro inversionista institucional o se inscriba el valor previamente en el registro público de mercado de valores. La oferta privada, como vemos, no es obligatoria la inscripción de los valores mobiliarios en el registro público de mercado de valores. Luego, la oferta de valores mobiliarios cuyo valor nominal o valor de colocación unitario más bajo sea igual o superior a 250.000 soles, en este caso, los valores no pueden ser transferidos por el adquiriente original a terceros con valores nominales o precios de colocación inferiores. Bien, doctor, disculpe, dispone de 3 minutos más. Perfecto, ya terminó, solo un ejemplo, un caso práctico y terminamos. Muchas gracias. Bueno, para terminar, este es un caso práctico de una operación en la que puede participar de un par de años o un año y medio. Esta primera lámina es el antecedente. El Hotel Costa del Sol
suscribió un contrato de préstamo sindicado con el Banco Santander y con el Scotiabank con la finalidad de adquirir 2 nuevos hoteles. ¿Ya? En este contrato de crédito sindicado se constituyó un fideicomiso en garantía en la cual Costa del Sol transfería en dominio fiduciario un número determinado de hoteles, en este caso he puesto 4 hoteles, bajo la administración del fiduciario, que en este caso fue la fiduciaria, y con este patrimonio, con estos hoteles puestos en garantía en este fideicomiso, se garantizaba el pago de las obligaciones del préstamo sindicado que otorgó Santander y Scotiabank. Con este crédito, Costa del Sol adquiere de Libertador 2 hoteles. Y finalmente entramos a lo que luego de adquirir estos 2 hoteles, entramos a la figura de un fideicomiso de titulización. ¿Qué pasó? Costa del Sol encontró que las tasas que les dieron en el crédito sindicado eran un poco altas, entonces lo que hizo fue aportar los flujos futuros de los hoteles, la venta de habitaciones, estos temas, y adicionalmente lo integró con un fideicomiso en garantía, que eran el mismo fideicomiso en garantía que otorgaron arriba acá. El mismo fideicomiso en garantía también se incluyó como garantía en este fideicomiso de titulización, y lo que hicieron es emitieron bonos que compraron estos inversionistas. Los inversionistas le dieron efectivo a Costa del Sol, y Costa del Sol puso en dominio fiduciario flujos futuros y los activos, y se emitieron bonos. Acá la sociedad titulizadora fue Scotia Titulizadora. Y con eso, todos los flujos futuros, con ese aporte de los flujos futuros, Costa del Sol pudo levantar efectivo hoy con flujos o derechos que iba a adquirir en el futuro. Y por último, bueno, estas son las ventajas que nos trae, para terminar la exposición, algunas ventajas de los fideicomisos de titulización. Mayor oferta de bienes y servicios en beneficio de los consumidores, ya que las empresas, luego de la titulización de sus activos, obtendrán mayores recursos y estarán en condiciones de expandir sus negocios y, en consecuencia, brindar una mayor oferta de bienes y servicios en los mercados. Luego está el incremento de las fuentes alternativas de financiamiento. Como ya mencionamos, el fideicomiso de titulización de activos aparece como una nueva alternativa a las ya ofrecidas en los tipos de financiamientos bancarios tradicionales. Tenemos también la reducción de los costos de transacción, ya que se accede directamente al mercado de capitales sin la intermediación financiera de un banco. Profundización del mercado de capitales por mayor variedad de oferta de títulos. El mercado de capitales va adquiriendo mayor madurez por la variedad de oferta de los valores mobiliarios que circulan en el mercado de capitales. Permite utilizar, esto es muy importante, permite utilizar hoy el dinero que generarás en el futuro. Como ya lo vimos, se utilizan activos ilíquidos o de lenta rotación o flujos futuros para adquirir financiamiento. Reduce el riesgo de las operaciones de financiamiento y permite obtener financiamiento a mejores tasas de interés gracias a la mejora de la capacidad de pago a corto plazo, usualmente, y por la transparencia de la operación y la facilidad de la ejecución del fideicomiso en caso de incumplimiento. Bueno, tiene una estructura flexible, permite estructurar la operación en función a las necesidades de las empresas. Y por último, mejora los ratos financieros al convertir activos no corrientes en efectivo, en activo corriente. Bueno, esa es toda la presentación que había preparado hoy día. Muchas gracias por escucharme y nada, Cristian, te doy el pase.